Bien, vamos a dar inicio a esta clase el día de hoy. En esta clase vamos a retomar los conceptos los cuales investigaron ustedes la semana pasada y de los cuales ya la mayoría de ustedes le entregó y ya fue calificado. Conceptos tales como qué son los sistemas digitales, qué es el sistema octal, qué es el sistema binario, qué es el sistema hexadecimal, cuál es la suma en el sistema binario, cuáles son los componentes de la electrónica digital, qué es el display de 7 segmentos, qué es un circuito integrado, qué es el decodificador BCD a 7 segmentos, qué es el convertidor digital analógico, qué es el convertidor analógico a digital y qué es el multiplexor, y por último, qué es el sumador lógico. Y vamos a empezar con el primero y dice lo siguiente. Sistemas digitales. Los sistemas digitales están controlados por una variedad de sistemas numéricos, los cuales representan una acción o instrucción a desarrollar. Entre los sistemas digitales más conocidos tenemos el sistema octal, sistema binario y sistema hexadecimal. Bien, estos sistemas nos permiten a nosotros poder controlar dispositivos electrónicos digitales, los cuales funcionan a través de números, los cuales pueden ser ceros y unos o letras también incluso,
Todos estos sistemas nos permiten controlar o programar lo que son los microcontroladores y los microprocesadores, y vamos a ver una breve introducción a cada uno de ellos y sus respectivas aplicaciones. El primer sistema que tenemos es el sistema octal, y dice lo siguiente: el sistema de numeración octal es un sistema de numeración en base 8, una base que es potencia exacta de 2 o de la numeración binaria. Esta característica hace que la conversión a binario o viceversa sea bastante simple. El sistema octal usa 8 dígitos del 0 al 7 y tienen el mismo valor que en el sistema numérico decimal. Aquí podemos ver una tabla que nos dice que el sistema octal tiene los números del 0 al 7. Esta es la característica principal del sistema octal, por eso tiene su nombre, y nos sirve para realizar programaciones o para configurar circuitos de electrónica digital, los cuales iremos viendo a lo largo de este curso. Y aquí lo vemos las explicaciones. En informática a veces se utiliza para la numeración octal en vez de hexadecimal y suele indicar poniendo 0x delante del número octal. Para trabajar la computadora se agrupa los bits en grupos de 8, los cuales se denomina byte. Otra aplicación dentro de lo que es la informática, es posible que la numeración octal se usará en lugar de la decimal para contar los espacios interdigitales. Se utiliza principalmente en la programación, en el sistema, en sistemas, en microprocesadores, etc. Son sus principales aplicaciones, como nos dice esta presentación. Ahora tenemos el segundo sistema, que se conoce como sistema hexadecimal. Y nos dice lo siguiente: es el sistema de numeración posicional que tiene como base el 16. Su uso actual está muy vinculado a la informática y ciencias de la computación, pues los computadores suelen utilizar el byte u octeto como unidad básica de memoria. Bien, aquí tenemos el sistema hexadecimal. Este sistema se llama hexadecimal porque basa su configuración en los números del 0 al 15, pero aquí podemos ver que tenemos 16 dígitos, pero después del 9 se utiliza la A, B, C, D y F. La A representa el 10, el B el 11, el C el 12, el D el 13, el E el 14 y el F el 15. Esta es la característica principal. La característica principal del sistema hexadecimal, que es de 16 dígitos y es del 0 al 9, y a partir del 9 de la A a la F. Tiene esa característica. Las aplicaciones del sistema hexadecimal son las siguientes. El sistema hexadecimal es muy usado en el campo de los microprocesadores o PICs, circuito programable integrado, así como los Arduinos. También se utiliza este sistema hexadecimal. Cada que programamos nosotros Arduino o cualquier microprocesador, lee la información en base al sistema hexadecimal. Por eso cuando se graba en Arduino tiene la palabra .hex, pero eso se va a mirar más adelante. Un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Nosotros, a partir del sistema hexadecimal, podemos programar estos que se conocen como microcontroladores o PICs. Aquí tenemos un caso muy conocido de PIC, que es el PIC 16F877A. Es uno de los PICs más conocidos o más utilizados al momento. Y el tercer sistema que tenemos es el sistema binario, que es el más utilizado dentro de la electrónica digital, y dice lo siguiente: en el sistema binario solo trabajamos con dos símbolos o valores de dígitos y son 0 y 1. Cuando trabajemos con sistemas binarios estaremos restringidos a utilizar un número específico de bits. Las cantidades binarias pueden representarse por medio de cualquier dispositivo que solamente tenga dos estados de operación, utilizando tan solo dos valores, los cuales son 1 y 0, por lo cual podemos manipular todo tipo de información relacionada a operaciones en la computadora, con los cuales podemos desde escribir un texto hasta poder realizar cosas grandes como juegos en tercera dimensión. La principal característica que tiene aquí el sistema binario
es que basa su programación o su esquema en dos dígitos, que son el 0 y el 1. Este 0 y 1 son los que se utilizan para llevar a cabo programaciones o configuraciones en electrónica digital, que lo vamos a ver más adelante. Esas son sus principales aplicaciones. Todas las computadoras, todos los aparatos electrónicos trabajan en base a ese 0 y 1. Y dentro de este sistema binario se pueden realizar operaciones, las cuales vamos a ver. Una de ellas es la suma, o la principal es la suma, y dice lo siguiente: el sistema de números binarios funciona de forma similar al sistema decimal que se utiliza habitualmente, con la excepción de que solo se trabaja de un sistema base 2, es decir, se compone de dos dígitos, 1 y 0. Ese sistema es la base del funcionamiento de las computadoras, como ya lo mencionamos. Es posible sumar los números binarios tal como se hace con los números decimales, y si bien el proceso es algo similar, acostumbrarte al sistema de base 2 puede ser una tarea confusa. Por ende, te será de utilidad saber muy bien la forma en la que el valor posicional funciona en el sistema binario antes de sumar los números. Bien, aquí el sistema binario, ya recordando que es lo que se acaba de mencionar, funciona solamente con dos dígitos, el 0 y el 1. Podemos sumarlos. La suma de ellos en algunos casos suele ser similar a la que conocemos nosotros en el sistema decimal, pero cuando sumamos 1 y 1 hay una diferencia que vamos a ver ahorita. Hay una regla básica aquí para poder realizar la suma de los números binarios, y la vemos aquí en esta tabla. En esta tabla tenemos que 0 más 0 es igual a 0. Esa es la característica. Es muy parecido al sistema decimal. El resultado 0 y el acarreo. Hay una palabra aquí que se utiliza, acarreo. Quiere decir que esta cantidad nos genera un acarreo o otra cantidad extra. Así como cuando sumamos cantidades en el sistema decimal. Por ejemplo, si sumamos 9 más 5, el resultado tenemos 4, pero tenemos el acarreo 1. Estamos llevando un acarreo como número. Aquí también en el sistema decimal es algo muy similar. Aquí al sumar 0 más 1 es 1, el resultado es 1, ya lo vimos, y el acarreo es 0. Entonces no hay nada, no afecta. 1 más 0, 1, el resultado es 1 y el acarreo es 0. No pasa nada, sigue siendo igual que el sistema decimal, estas primeras tres sumas que tenemos aquí, pero la cosa cambia cuando tenemos 1 más 1, y aquí lo vemos. 1 más 1 es 0 y 1 de acarreo. Aquí sí tenemos acarreo, tenemos el 1, y vamos a ver qué significa esta palabra acarreo o cómo se expresa. Aquí voy a realizar dos ejemplos de la suma en binario. Este es el ejemplo 1 y este es el ejemplo 2. Voy a empezar con el ejemplo 1. Ahí lo tengo. Y vamos a ver. Voy a colocar estas reglas aquí en el Paint. Ahí lo tengo. Ahí está. Ahora sí. Tengo aquí dos cantidades. 0, 1 y 1, 1, 0. Hago la operación igual como en el sistema decimal. 1 más 0. Vemos la tabla. 1 más 0 es 1. Y aquí lo coloco. Ahí lo tenemos. 1 más 0, 1. Y el acarreo es 0. Entonces pues no se coloca. No es necesario colocarse ya que es 0 el acarreo. Y luego tenemos 0 más 1. Lo vemos aquí en la tabla. 0 más 1 es igual a 1. Y lo colocamos. Y con esto ya se realizó la operación. Como puede ver, pues cuando tenemos estas operaciones, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, es igual que el sistema decimal, como lo vemos en este primer ejemplo. Pero ahora vamos a ver el segundo ejemplo,
en el cual ya tenemos la operación, una operación en la que involucramos 1 más 1, y vamos a ver cómo funciona eso del acarreo. Vamos a realizar la operación, nos dice 1 más 1, vamos a la tabla y dice 1 más 1, el resultado es 0. Aquí lo ponemos. 0. Y 1 de acarreo, quiere decir que nosotros vamos a agregar aquí un 1. Es algo muy similar, para entender esto del acarreo, es algo muy similar como cuando tenemos el sistema decimal. Por ejemplo, si tenemos 12 más 9. Si tenemos esta operación del sistema decimal, la voy a realizar aquí. Sería 9 más 2, 11, pero solamente se coloca el 1 y tenemos un 1 de acarreo. Ese es el acarreo que aquí estamos manejando en el sistema decimal. Este que vemos aquí, este 1 que vemos aquí. 9 más 2 es 11, colocamos el 1 y tenemos un 1 de acarreo. Aquí es lo mismo que vemos aquí en el sistema binario. Y ahora sí, es 1 más 1, 2. Y ahí tenemos el resultado 21, pero eso es en el sistema decimal. Vuelvo al sistema binario. Puse el acarreo de 1, entonces hago la operación. 1 más 1 es 0. Es 0 más 1 de acarreo. 1 más 1, 0 más el acarreo. Y el acarreo pues de aquí lo bajo porque ya no hay una cantidad con que sumarlo. Esa es la forma en la que se realiza la suma en el sistema binario. Es muy similar a la del sistema decimal, como se puede observar aquí, solamente recordando que 1 más 1 es 0 más el acarreo. Y así es como podemos realizar esta suma binaria. Y aquí está el ejemplo, ya está resuelto. Y vamos entonces a lo siguiente. Vamos a ver qué son los componentes de la electrónica digital. Dice lo siguiente: trata con valores de corrientes y tensiones eléctricas que solo puede poseer los estados en el transcurso del tiempo. Hay o no hay corriente o tensión, pero cuando la hay siempre es la misma y cuando no la hay siempre es el valor cero. Como ya se ha comentado anteriormente, esto es solo una simplificación para facilitar el estudio y diseño, ya que en la práctica se utiliza el concepto de bandas, en lo que entre determinados valores se considera que hay corriente o tensión, uno lógico o uno alto, y a partir del estado de valor próximo a cero se considera que no hay corriente o tensión, cero lógico, estado bajo. Bueno, aquí los componentes de electrónica digital, cuando hablamos de electrónica digital, estamos hablando de componentes que son formados a partir de semiconductores, que ya lo vimos anteriormente. Estos semiconductores pueden ser de silicio o de germanio. La forma en la que operan esos semiconductores es a través de un voltaje de corriente directa, de un voltaje directo de 5 volts. Si nosotros excedemos los 5 volts en estos componentes de electrónica digital, quemamos el circuito. Quiere decir que solamente soportan esa cantidad, 5 volts. Y tenemos dos estados. El estado bajo es cuando tenemos 0 volts. Y el estado alto es cuando tenemos 5 volts. Por eso manejan el sistema binario esos componentes de electrónica digital. 0 es igual a 0 volts. 1 es igual a 5 volts. Ese es el estado alto y el estado bajo. Bajo es igual a 0, 0 volts. Y el estado alto es igual a 1, que equivale a 5 volts. Es lo que manejamos aquí en esos componentes de la electrónica digital.
Y entre los principales componentes se encuentran el display de 7 segmentos, el circuito integrado, el decodificador BCD a 7 segmentos, el convertidor digital analógico, convertidor analógico a digital, el multiplexor y el sumador lógico. Y vamos a ver en qué consisten estos elementos o componentes de la electrónica digital. Toda la electrónica digital parte de estos componentes, pues es importante conocer esos componentes. Y vamos a empezar con el primero, que es el display de 7 segmentos. Y dice lo siguiente: el display de 7 segmentos es un componente que se utiliza para la representación de números en muchos dispositivos electrónicos. Este elemento se ensambla o arma de manera que se pueda activar cada segmento diodo LED por separado, logrando de esta manera combinar los elementos y representar todos los números en el display del 0 al 9. Bien, el display de 7 segmentos se conoce de 7 segmentos porque maneja 7 LEDs. Cada línea que vemos aquí es un LED. Nosotros podemos realizar combinaciones con ellos, y si solamente encendemos los primeros dos que vemos aquí, nos encendería el 1. Si encendemos solamente estos, se encendería el 2 y así sucesivamente. Más adelante vamos a ver cómo se configura, cómo se utiliza y cómo se enciende cada uno de ellos. Existen dos tipos de display, uno que se conoce como cátodo común y otro que se conoce como ánodo común. El de cátodo común es un display que se necesita conectar directamente a tierra para que funcione, y el de ánodo se necesita conectar directamente a voltaje para que funcione. Estos displays de 7 segmentos solamente trabajan con 5 volts. Si nosotros ponemos un voltaje mayor a 5, vamos a quemarlos. Y otra cosa que se recomienda para utilizar estos displays es en cada uno de sus pins que vemos aquí, en cada uno de ellos colocar resistencias de al menos 220 ohms. Es muy recomendado hacer eso, ya que si no lo hacemos, pues podemos quemar alguno de los LEDs internos que tiene aquí este display de segmentos. Y vamos con el siguiente concepto: circuito integrado. Dice lo siguiente: un circuito integrado es una combinación de elementos de un circuito que están miniaturizados y que forman parte de un mismo chip o soporte. El circuito integrado está elaborado con un material semiconductor sobre el cual se fabrican los circuitos electrónicos a través de la fotolitografía. Bien, los circuitos integrados son esos componentes que vemos aquí en la imagen. Esos componentes, como los mencioné anteriormente, funcionan con un voltaje de 5 volts. Si nosotros aplicamos un voltaje superior a 5 volts, podemos quemarlos. Y esta parte gris o metálica que vemos aquí en estos circuitos integrados se le conoce como pins. P-I-N-S. Es la forma en la que se le conoce, y cada uno de esos pins tiene una función. Nosotros, para poder conectarlos o para poder configurarlos, necesitamos buscar algo que se conoce como hoja de datos. En esa hoja de datos nos dice qué función tiene cada uno de esos pins. Por decir algo, el pin 1 es donde se mete el voltaje, en el pin 7 es donde se le mete la tierra o se conecta a la tierra, en el pin 8 es donde se conecta el display o una parte del display, etc. En el pin 10 es una salida, se puede conectar un LED y así sucesivamente. Eso es lo que nos dice o nos indica la hoja de datos, que lo vamos a ver más adelante. Ahorita simplemente es conocer qué significa esa palabra de circuito integrado. Y vamos con el siguiente caso, que se conoce como decodificador BCD a 7 segmentos. Este es otro componente electrónico que tiene una función dentro de la electrónica digital, y vamos a ver qué dice. Es un elemento digital que funciona a base de estados lógicos con los cuales indica una salida determinada basándose en un dato de entrada característico. Su función operacional se basa en la introducción a sus entradas de un número en código binario correspondiente a su equivalente en el sistema decimal para mostrar en los 7 pines de salida establecidos para el integrado una serie de estados lógicos que están diseñados para conectarse a un elemento alfanumérico en el que se visualizará el número introducido en las entradas del decodificador. Bien, el decodificador BCD a 7 segmentos es este que vemos aquí.
es un circuito integrado, algo parecido a estos que vemos aquí. Aquí nos está diciendo el texto que depende cómo nosotros configuremos los pins, que es esta parte metálica que vemos aquí, es lo que nos va a dar de resultado aquí en el display. Estos circuitos integrados se encargan de configurar o hacer funcionar estos displays que vemos aquí. Depende de la configuración que yo le di o que se le da, nosotros nos va a mostrar un 1, nos va a mostrar un 2, nos va a mostrar una letra, cualquier cosa que nosotros queramos ahí nos va a mostrar. Claro que sea posible dentro de las capacidades de este display de 7 segmentos. Este es el display de 7 segmentos, el que vemos aquí es este, y el del lado derecho es un circuito integrado, algo parecido a esos que vemos aquí, y dependiendo de su configuración es cómo hace encender el display. Esa es la característica o la función que tienen los decodificadores BCD a 7 segmentos. Y vamos a ver lo siguiente: convertidor digital a analógico. Un conversor de señal digital analógica o conversor digital analógico, CDA o DAC, del inglés Digital to Analog Converter, es un dispositivo para convertir señales digitales con datos binarios en señales de corriente de tensión analógica. Bien, la principal función de estos convertidores digitales analógicos es, como dice su palabra, convertir señales digitales que son ceros y unos a señales analógicas, que son ondas, como se mira aquí en la pantalla de este osciloscopio que vemos aquí. Este convertidor digital analógico hace que los ceros y unos que recibamos de algún microcontrolador o de cualquier dispositivo de electrónica digital, esos ceros y unos, ese convertidor los convierta en señales, como lo vemos aquí. Nosotros podemos ver estas señales gracias a un convertidor digital analógico. Y tenemos lo contrario, convertidor analógico a digital. Un conversor o convertidor de señal analógica digital, conversor analógico digital, CAD, Analog to Digital Converter, ADC, es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y codificándose en muchos casos en un código binario en particular. Bien, este convertidor analógico a digital cumple una función inversa al que acabamos de ver. Aquí una señal analógica puede ser una señal que se lee del medio ambiente, como la temperatura, en el caso del calor, el frío, el viento, el aire, el vapor, la humedad, el agua, eh, el movimiento, la velocidad, etcétera. Todas esas son señales analógicas, las cuales nosotros podemos convertir a digitales. Quiere decir que yo tengo una medición de temperatura, esa medición de temperatura, que es una señal analógica, yo la puedo convertir a digital. ¿Qué quiere decir digital? A ceros y a unos. ¿Para qué? Para que mi convertidor la lea y la represente. Por eso nosotros, al medir voltaje, el voltaje es una señal analógica, el multímetro la muestra en una señal digital, ya que está realizando una conversión de una medición analógica, que es el voltaje, a una digital, que son estos números que vemos aquí en la imagen. Nosotros leemos voltaje, que es una señal analógica, y el multímetro, a partir de un convertidor analógico digital, la convierte en estos números que vemos aquí, en esta medición. Y vamos a ver el multiplexor. Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida. Bien, aquí los multiplexores son estos circuitos integrados que se miran aquí. Estos circuitos integrados permiten utilizar más de un display. Es la función que tienen. Es como que le agregan una expansión a lo que es la función de los displays. Por eso podemos aquí utilizar 2 o 3 o 4 o más, dependiendo de nuestro multiplexor. Esa es la característica de los multiplexores. Simplemente
poder utilizar muchos displays o otros elementos, no solamente los displays. Y tenemos el siguiente componente, que es el sumador lógico, y nos dice lo siguiente: en electrónica, un sumador es un circuito lógico que calcula la operación suma. En los computadores modernos se encuentra en lo que se denomina unidad aritmético-lógica, ALU. Generalmente realizan las operaciones aritméticas en código binario decimal o BCD, exceso 3. Por regla general, los sumadores emplean el sistema binario. Bien, estos sumadores que vemos aquí son estos circuitos integrados. La principal característica de estos circuitos integrados es realizar operaciones, como lo dice aquí, suma. Ellos, al nosotros configurarlos, hacemos que al recibir una señal o al recibir un dato, lo sumen, hagan esta función que hicimos aquí en estas operaciones. Esa operación que hicimos aquí, estos circuitos o sumadores lógicos se encargan de realizarla. Esa es la característica que tienen estos sumadores lógicos: hacer las operaciones que comúnmente nosotros hacemos a mano o en calculadora. Y bien, con esto finalizamos la parte de la teoría, finalizamos todo lo que ustedes investigaron de tarea y se procederá a pasar lista para que pongan atención y digan presente en el chat. García Castellanos Elliot, García Gordillo César, González Barajas Evelyn, Gutiérrez Jacobo Ángel, Gutiérrez Miramontes Karen, Hernández Juárez Génesis, Inostroza Brambilla Héctor, Juárez Luna Julio, Landa Palomino, López Carmona Kimberly, López Cruz, López Gerardo, López Vivian, Lule Vega, Luna López, Maciel Félix, Martín Núñez, Méndez Vélez, Miranda Ayón, Miranda Rico, Aguirre Robles, Arellano Montaño, Ayala González, Barrios Sánchez, Campos Jiménez, Carrillo López, Cázares Arias,
Chávez Ceseña, Chela Moreno, Chinchillas Núñez, Contreras Gutiérrez, Corrales Sánchez, Cota Molina, Cruz Valenzuela, Doñates Montoya, Espinosa Muñoz, Estrella Cázares, Flores Contreras, Galarza Aguilar, Montoya López, Moreno Romero, Ortega Valderas, Ortiz Bocanegra, Prieto Hernández, Ramírez Galván, Ramos Beltrán, Razo Ansaldo, Rivera López, Rodríguez González, Rubio Durán, Sarabia Madriles, Sepúlveda Garrafa, Valdés Caro y Zapata Ruelas, Carlos David. Bien, con esto concluye la lista. Recuerden la tarea para esta semana. Ya la siguiente semana va a ser el quiz que les había comentado, que tiene un porcentaje para su calificación. Va a ser el día miércoles probablemente. De igual manera se los comentaré en Classroom. Les pondré la hora y todo para que ustedes lo puedan realizar. Va a ser en la hora, en el horario de clases, para que ustedes lo realicen. Van a tener ese tiempo. Y pues saben que va a tener un porcentaje para su calificación. Y cualquier duda o comentario, pues me lo pueden saber por Classroom y ahí los estaré atendiendo. Después de que me pase lista, ya no se aceptan los presentes. Si no la dijeron en el momento en el que se estuvo pasando lista, pues no les contará esa asistencia. Y por mi parte es todo. Nos vemos la siguiente